Esta es la parte más interesante de todas acerca de lo que es el principio de Arquímedes. Nosotros ya hemos definido, por ejemplo, de que cuando cualquier cuerpo se encuentra insertado en un líquido, va a existir una infinita cantidad de fuerzas que se va a colocar sobre el cuerpo, ¿no? Obviamente esas fuerzas son dadas por las presiones, o sea, cada presión generará acá una fuerza. Igual, ¿no? Acá también se van a distribuir varias fuerzas por la presión que hay acá, y acá también obviamente varias fuerzas por la presión que hay. Esa distribución equivale a una sola fuerza que se concentra en este punto que es el centro, ¿no? Igual acá también, todas estas fuerzas se concentran acá. Y acá también se puede concentrar y acá se concentran todas las fuerzas que están ahí, más o menos. Pero como estas dos fuerzas son colineales y además son producidas por la misma presión y están sobre la misma área, quiere decir entonces que estas dos fuerzas se anulan, se cancelan. No hay fuerzas acá en estos casos. Solamente habrían fuerzas donde, profe, habrían aquí y aquí, obvio. Eso es lo que podemos decir ahí. O sea que hay una resultante de fuerzas acá y una resultante de fuerzas acá, o equivalencia. Pero estas fuerzas también serán iguales y se eliminarán. Obviamente no. ¿Por qué, profesor? Porque si bien es cierto, las áreas son iguales, ya está bien. Si las áreas son iguales, las presiones tendrían que ser iguales para que las fuerzas sean equivalentes. Pero nos damos cuenta que no, porque acá hay una profundidad H1 y acá habría una profundidad H2. Ah, ya. Eso quiere decir entonces que no habría eso. Entonces, del esquema, del gráfico, diremos nosotros, del gráfico, se cumplirá que la presión en el segundo caso es mayor a la presión en el primer caso. ¿Por qué, profe? Porque hay obviamente mayor profundidad, ¿no? Ah, ya. Entonces, si la presión en el segundo caso es mayor que la presión en el primer caso, diremos que la fuerza en el caso es mayor que la fuerza en el primer caso. Eso es lo que se va a decir. Entonces, si ambas fuerzas son diferentes y la de abajo siempre va a ser mayor, o sea, la que apunta hacia arriba, quiere decir entonces que la resultante de estas dos fuerzas estaría apuntando hacia arriba, por supuesto. Entonces, la resultante de todas las fuerzas afectadas, obviamente por el líquido, estaría apuntando hacia arriba. ¿Y sabe qué? Nosotros de ahora en adelante le vamos a llamar empuje a esa resultante de fuerzas producidas por el líquido. ¿Estamos de acuerdo? Ah, ya. Entonces, E vendría a ser la resultante, la fuerza resultante o la sumatoria de todas las fuerzas producidas por el líquido, lógicamente. Y para nuestro caso, obviamente se reducirá a la diferencia de estas dos fuerzas. F2 menos F1. Claro que sí. Ahora, pero nosotros sabemos qué cosa, profesor, que la presión es igual a la fuerza sobre el área, ¿sí o no? Eso sabemos. Ah, ya. O sea que yo puedo decir que F2 es la presión P2 por el área 2, ¿sí o no? Claro, porque mira, P por A te daría el valor de la fuerza. Fuerza es igual a presión por área. Ah, ya. F2 es P2 por A2. Menos F1 sería P1 por A1. ¿Estamos de acuerdo con ello? Sí. ¿Sabe qué? Pero resulta que estas dos áreas son iguales. Caballeros, son iguales. ¿Por qué, profe? Porque se trata del área de este cilindro. Y tendrían la misma área. Ah, ya. O sea que le podemos poner un área A. Ah, ya. Las dos son área A entonces. Muy bien. O sea, quiere decir entonces que el empuje en ese caso sería igual a el área factorizada por P2 menos P1. Pero señores, esto de acá que tú estás viendo es el triangulito de P. Y por el principio fundamental de la hidrostática, ¿a qué es igual esto? A ver, dime tú.
¿A qué es igual? ¿Recuerdas? Claro que lo recuerdas, caballero, yo sé que tú lo recuerdas. Es igual al peso específico multiplicado por la distancia entre los puntos. Claro que sí. Profe, pero la distancia entre los puntos, es la altura del cilindro. Claro que sí, caballero, tú lo has dicho. Esto de acá. Uy, 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 mira, pero ¿qué es lo que estamos observando acá entonces, caballero? A ver si te das cuenta. A por H, ¿qué cosa es? Es el volumen del cuerpo sumergido. ¿Por qué, profe? Porque siempre área por altura, área de la base por la altura te da el volumen del cuerpo sumergido. Ah, ya, o sea, quiere decir entonces que el empuje hidrostático es igual al peso específico del líquido multiplicado por el volumen del cuerpo sumergido. Muy bien, y así es como vamos a calcular nosotros. ¿Qué cosa? Vamos a calcular así el empuje hidrostático. Perfecto, claro que sí. A esto le llamamos entonces empuje hidrostático. Claro que sí. Y se define como toda fuerza verticalmente hacia arriba. Muy bien. Pero también puede decir que el empuje hidrostático es igual a la densidad del líquido por la aceleración de la gravedad por el volumen del cuerpo sumergido. ¿Por qué, profesor? Porque este peso específico es densidad del líquido por la gravedad, pues, ¿no? Este producto te da esto, por esto. Claro que sí. Entonces, así también lo podemos expresar nosotros. Obviamente, obvio microbio, al empuje hidrostático, tal y como lo puedes ver ahí. Muy bien, entonces hemos demostrado nosotros cómo es que se puede calcular el empuje hidrostático, y así nosotros lo vamos a hacer de ahora en adelante, por si acaso. Nada más que decirte que es una pregunta que está bastante interesante. Nos dice: la fuerza vertical mínima en Newton para mantener totalmente sumergido un cubo de hierro sólido de 10 centímetros de arista dentro de un recipiente que contiene mercurio es, o sea, nos está pidiendo qué fuerza debo yo aplicar para que el cuerpo esté totalmente sumergido en mercurio, ¿no? O sea, más o menos de esto es lo que nos están hablando. A ver, estamos hablando de una superficie, obviamente, de mercurio, y dentro de él se va a colocar un cubo de hierro sólido, ¿no? Tal y como lo ves ahí. Pero esto de acá se mantiene ahí debido a una fuerza que se está aplicando sobre él. Claro, esa es la fuerza que te están pidiendo calcular a ti. Otro de los valores que estaría presente ahí, ¿quién sería? ¿Quién crees que sería igual? Ah, ya. Sería equivalente entonces a la fuerza en ese caso, ¿no? Claro que sí. Entonces diremos nosotros, la fuerza de gravedad también estaría presente acá. Y como es lógico, la fuerza vertical dirigida hacia arriba, que nunca debe faltar, que es el empuje hidrostático, que ya lo hemos definido también, ¿no? Según el problema. Bueno, dadas las fuerzas entonces en el diagrama de cuerpo libre, se supone que el empuje debe hacer que esto de acá suba, ¿no? Pero debido a que estamos aplicando una fuerza F, entonces este cubo se va a mantener sumergido totalmente. La arista del cubo, según el problema, vale 10 centímetros, que sería equivalente esta arista a 0,1 metro. ¿Por qué, profe? Porque como está en centímetros, para pasar a un metro es dividirlo entre 100. 10 entre 100 es 0,1. Eso quiere decir entonces que el volumen del cuerpo sumergido es igual a la arista elevada al cubo, ¿no? Claro, porque ese es el volumen del cubo, o sea, 0,1 elevado al cubo. Que es lo mismo decir 0,001 metro cúbico. Claro que sí. Muy bien, perfecto. O sea, hasta ahí estamos bien.
Ya, pero como te vuelvo a recalcar, ¿no? Lo que nos están pidiendo es calcular, entonces, en todo caso, la fuerza que se va a aplicar. De acuerdo al diagrama de cuerpo libre, diremos que la suma de fuerzas que van hacia abajo son iguales a las que van hacia arriba. Hacia abajo, ¿quién va, profe? Este y este. O sea, F más la fuerza de gravedad. Y hacia arriba, profe, el empuje hidrostático. Así es. F más, bueno, la fuerza de gravedad, recuerda que es masa por aceleración de la gravedad. Y eso sería equivalente al empuje hidrostático, que es peso específico del líquido multiplicado por el volumen del cuerpo sumergido. Esto de acá lo voy a pasar a restar al otro lado, para tenerla despejadita, para poder saber lo que me están pidiendo. O sea, sería peso específico por volumen del cuerpo sumergido menos masa del bloque por la aceleración de la gravedad. Bueno, no me dan de dato el peso específico, pero me dan la densidad del mercurio. En este caso sería entonces la densidad del líquido por la aceleración de la gravedad y por el volumen del cuerpo sumergido. Tampoco me dan la masa del cubo de hierro, pero me dan su volumen y me dan su densidad. Recuerda que masa también es densidad, en este caso del cuerpo, por el volumen del cuerpo, por la aceleración de la gravedad. Ah, ya. O sea que F valdría ¿cuánto, profe? La densidad del líquido es la densidad del mercurio, 13.600. 13.600. Por la aceleración de la gravedad, que vale 9,8. Ah, ya, 9,8. Por el volumen del cuerpo sumergido, que es esto de acá, ¿no? 0,001. A este le voy a restar esta operación, que es la densidad del cuerpo, que vendría a ser 7.600 por el volumen del cuerpo, que ya sabemos 0,001 por la aceleración de la gravedad, que es 9,8. Claro que sí. Entonces, dado esto, ya podemos calcular el valor de la fuerza que permite que el cubo de hierro sólido pueda mantenerse dentro del líquido. Y sería aproximadamente 58,8 newton. Esa sería la respuesta, ojo, la respuesta del problema, que está totalmente sencillísimo, déjame decirte, ¿no? Claro que sí. Así es como tú tienes que hacer los problemas, por favor. Ya sabes entonces cómo aplicar la ley del empuje hidrostático y obviamente manejar un sistema estático como el que estás viendo ahí, ¿no? Bueno, realmente sería